A veces la realidad es tan cruel que parece que incluso Dios apartó la mirada. Historias de personas que fueron olvidadas, encerradas, torturadas o condenadas a sufrir sin que nadie acudiera en su ayuda. Casos donde la fe no salvó, donde las plegarias no fueron escuchadas y donde la esperanza murió lentamente. Hoy vamos a descender a los relatos de quienes parecieron ser abandonados por Dios y por el mundo entero. Japón es conocido por su orden, su seguridad y su aparente tranquilidad. Pero detrás de esa imagen existe uno de los crímenes más brutales y perturbadores de la historia moderna. Junko Furuta tenía 17 años. Era estudiante, responsable y trabajaba medio tiempo para ahorrar para su futuro. El 25 de noviembre de 1988, 4 compañeros de su escuela la engañaron y la llevaron a un almacén. Lo que parecía una cita normal se convirtió en el inicio de una pesadilla que duraría 44 días. Junko fue llevada a la casa de uno de sus agresores, donde permaneció cautiva. La amenazaron con matar a su familia si intentaba escapar. Incluso la obligaron a llamar a sus padres para decirles que estaba bien. Durante semanas fue sometida a abusos constantes mientras vecinos, conocidos y otros jóvenes entraban a la casa sabiendo que algo horrible ocurría dentro. Nadie denunció, nadie pidió ayuda, nadie abrió esa puerta. El 4 de enero de 1989, tras semanas de tortura, Junko perdió la vida a causa de las heridas. Sus agresores ocultaron su cuerpo en un barril lleno de cemento. Cuando la policía descubrió la verdad, Japón entero quedó en shock. Pero lo más indignante fue que, al ser menores de edad, recibieron condenas sorprendentemente bajas. El caso de Junko Furuta se convirtió en símbolo de impunidad y uno de los crímenes más oscuros de la historia japonesa. En 1965, en Indiana, Estados Unidos, Sylvia Likens tenía 16 años. Sus padres, trabajadores de ferias itinerantes, la dejaron al cuidado de una mujer llamada Gertrude Banisewski, junto con su hermana menor. Al principio todo parecía normal. Pero cuando los pagos se retrasaron, la actitud de Gertrude cambió. Lo que comenzó como castigo se transformó en una cadena de violencia que nadie quiso detener. Sylvia fue golpeada, humillada y aislada dentro de la casa. Los hijos de Gertrude y algunos vecinos participaron en los abusos. La joven era encerrada en el sótano, privada de comida y obligada a soportar castigos diarios. Vecinos escuchaban gritos, compañeros de escuela notaban las marcas, pero nadie llamó a la policía. Nadie intervino. El abuso se volvió parte de la rutina. El 26 de octubre de 1965, Sylvia murió a causa de una hemorragia cerebral, desnutrición e infecciones. Su cuerpo mostraba más de 100 lesiones. El juicio reveló una violencia sistemática permitida por el entorno. Gertrude fue condenada a cadena perpetua, pero salió en libertad tras 20 años. El caso de Sylvia Likens quedó registrado como uno de los episodios más crueles de abuso infantil en la historia de Estados Unidos. El 13 de noviembre de 1985, el volcán nevado del Ruiz despertó después de décadas de silencio. La erupción derritió los glaciares de la montaña y provocó una avalancha de lodo que descendió con furia sobre el pueblo de Armero. En cuestión de minutos, miles de casas desaparecieron. Entre los escombros quedó atrapada Omaira Sánchez, una niña de 13 años que se convertiría en el rostro de la tragedia. Omaira quedó atrapada entre restos de su casa, con el cuerpo sumergido en agua y lodo. Sus piernas estaban atrapadas bajo una losa de concreto. Los rescatistas no tenían herramientas para liberarla. Durante casi 3 días permaneció consciente, hablando con periodistas y voluntarios. Cantaba, pedía agua y preguntaba por su madre. Sabía que estaba muriendo, pero nunca dejó de sonreír. Las cámaras grabaron cada minuto de su agonía. Su rostro cubierto de barro dio la vuelta al mundo. Omaira murió tras casi 60 horas atrapada, víctima de hipotermia e infección. Su imagen se convirtió en símbolo del abandono y la falta de respuesta del Estado. Armero desapareció del mapa, pero el rostro de Omaira quedó grabado en la memoria del mundo como recordatorio de una tragedia que pudo evitarse. Durante más de una década, una niña vivió encerrada en una habitación oscura en Los Ángeles, aislada completamente del mundo. Su nombre real fue Jeannie Wiley.
Nació en 1957 y desde los 20 meses de edad, su padre decidió que debía permanecer encerrada. Creía que estaba dañada y que debía ser ocultada. Ginny fue atada a una silla durante el día y encerrada en una jaula improvisada por las noches. No recibió educación, afecto ni contacto humano. Su padre prohibió que se le hablara. Si hacía algún ruido, era golpeada. No aprendió a hablar, no sabía caminar correctamente, no sabía comer sola. Vivía en silencio absoluto. Su madre, casi ciega, no pudo intervenir. Durante años, Jenny creció sin conocer el lenguaje, sin entender el mundo, sin saber que era una familia. Su cuerpo se desarrolló, pero su mente quedó atrapada en la infancia. Fue descubierta en 1970 por accidente, cuando su madre acudió a servicios sociales. Los médicos quedaron en shock al verla. Pesaba apenas 26 kilos y tenía el desarrollo mental de un bebé. Su caso se volvió uno de los más estudiados de la psicología moderna. Aunque aprendió algunas palabras, nunca logró hablar con normalidad. Jenny sobrevivió, pero perdió su infancia para siempre, convertida en el símbolo del abandono humano. Charla Nash tenía 55 años cuando su vida cambió para siempre. En 2009 acudió a ayudar a una amiga cuyo chimpancé mascota había escapado de casa. El animal, llamado Travis, había sido criado como un hijo, vestía ropa, comía en la mesa y aparecía en comerciales. Pero ese día algo se quebró. Cuando Charla se acercó, Travis la atacó sin previo aviso. Durante más de 10 minutos, el chimpancé la golpeó, la mordió y le destrozó el rostro. Le arrancó la nariz, los labios, los párpados, parte del cuero cabelludo y ambas manos. Su amiga llamó al 911 mientras gritaba que el animal le estaba arrancando la cara. 911, where's your emergency? This is Sandy. 231 Rock Crimson Road. What's the Send the problem? police. Send the police. What's the problem there? The chimp killed my friend. La policía llegó y disparó al chimpancé, que murió después de regresar a su jaula cubierto de sangre. Charla sobrevivió, pero quedó completamente desfigurada y ciega. Pasó meses en coma y fue sometida a decenas de cirugías reconstructivas, incluido uno de los primeros trasplantes faciales completos. Perdió su antigua vida para siempre. Su caso expuso al mundo el peligro de tener animales salvajes como mascotas y se convirtió en uno de los ataques más brutales registrados en la historia moderna. El tío de la víctima identificó el cadáver. Cualquiera que sepa algo, por insignificante que parezca, tiene que ponerse en contacto con la policía y colaborar con la investigación. Porque no era más que un niño, y si le han podido hacer lo que le han hecho a plena luz del día, estoy convencido de que lo volverán a hacer. James Bulger tenía solo 2 años cuando fue secuestrado en 1993 dentro de un centro comercial en Liverpool. 2 niños de 10 años, Robert Thompson y John Venables, lo tomaron de la mano y se lo llevaron caminando entre la multitud. Las cámaras de seguridad grabaron el momento exacto en que James desapareció. Su madre apenas se había girado unos segundos. Nadie imaginó que esos 2 niños serían sus asesinos. Durante kilómetros caminaron con él por la ciudad, fingiendo que era su hermano menor. Varias personas los vieron, notaron que James lloraba, pero nadie intervino. Finalmente lo llevaron hasta unas vías del tren. Ahí comenzó la tortura. Lo golpearon con piedras, lo patearon, le arrojaron pintura en los ojos y lo atacaron con una barra de metal. James lloraba y pedía volver con su mamá. Después lo dejaron sobre las vías para que el tren destruyera su cuerpo y pareciera un accidente. Su cadáver fue encontrado 2 días después. El juicio conmocionó al mundo. 2 niños de 10 años juzgados por asesinato. Fueron condenados y liberados años después con nuevas identidades. James Bulger se convirtió en el símbolo de uno de los crímenes más perturbadores cometidos por menores en la historia. Anneliese Michel nació en una familia profundamente religiosa en Alemania. Desde adolescente comenzó a sufrir convulsiones y episodios psicóticos, diagnosticados como epilepsia del lóbulo temporal. Sin embargo, su familia creyó que estaba poseída por demonios.
Decían que escuchaba voces que le hablaban del infierno y que rechazaba objetos religiosos con furia inexplicable. En lugar de continuar con tratamiento médico, sus padres solicitaron un exorcismo formal. Durante casi un año, 2 sacerdotes realizaron 67 sesiones. Anneliese gritaba, se golpeaba, se arrastraba por el suelo y se negaba a comer. Las grabaciones revelan una voz rota suplicando ayuda. Su cuerpo se fue debilitando lentamente hasta quedar reducido a piel y huesos. Murió en 1976 con solo 23 años, pesando apenas 30 kilos. La causa: deshidratación, desnutrición y neumonía. Sus padres y los sacerdotes fueron juzgados por homicidio negligente. El caso sacudió al mundo y abrió un debate entre la fe, la medicina y la negligencia criminal. Anneliese no murió poseída por demonios, murió abandonada por quienes debían salvarla. David Reimer nació en Canadá en 1965 como Bruce Reimer. A los pocos meses de vida, un error médico durante una circuncisión destruyó completamente sus genitales. Desesperados, sus padres acudieron al psicólogo John Money, quien los convenció de que Bruce debía ser criado como niña para rehacer su identidad. Así nació Brenda. Desde ese día, su vida dejó de ser normal. Fue obligada a vivir en un cuerpo y un nombre que nunca sintió como propios. Desde pequeño, Brenda rechazaba vestidos, muñecas y juegos femeninos. Sufría burlas, aislamiento y una confusión constante que no podía explicar. Los médicos la sometieron a terapias invasivas, exámenes humillantes y sesiones psicológicas donde era obligada a aceptar una identidad que su mente rechazaba. Nadie le dijo la verdad. Nadie le explicó por qué se sentía diferente. Solo sabía que algo en su vida estaba roto y que nadie quería escucharlo. A los 13 años, tras múltiples intentos de suicidio, sus padres le revelaron la verdad. Brenda dejó de existir. Volvió a ser David. Intentó reconstruir su cuerpo y su vida, pero el daño ya estaba hecho. Creció con depresión, traumas y una infancia robada por la ciencia. En 2004, David Reimer se quitó la vida. Su historia quedó como uno de los experimentos más crueles jamás realizados sobre un ser humano.